Ya, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda parte de esta clase relacionada con la pregunta ¿cómo afecta el cannabis a las sinapsis neuronales? Hemos visto hasta el momento y en resumen, ¿cierto?, que la información genética se expresa generando proteínas. Estas proteínas de alguna forma se degradan gracias al proteosoma cuando ha cambiado una señal del ambiente y ya no necesito esas proteínas. También sabemos que el THC altera la sinapsis, la modula, y que en el ser humano existen receptores de cannabinoides, ¿cierto?, que son moléculas endógenas que produce nuestro cuerpo, en particular son dos, y que obviamente ante el consumo de marihuana se produce, ¿cierto?, el estímulo de esa misma vía, de la vía que es natural del cuerpo, se sobreestimula el proceso de regulación. Y además hemos conocido el concepto de plasticidad neuronal, que tiene que ver con la capacidad de la sináptica, ¿no?, de ir reconfigurando el sistema nervioso ante los distintos estímulos a través de la vida. Nos vamos a hacer cargo entonces de la segunda parte, que tiene que ver con investigación y ciencia, es decir, cómo a través de un ejemplo de experimentación científica se ha podido llegar a ciertas conclusiones de cómo la marihuana va afectando estos procesos que acabamos de conocer. Ya. No, Investigación y Ciencia es una página web y a la vez una revista. ¿Ya? Y tú puedes buscarla por internet y te encuentras con un estudio que nos va a contar que en una universidad de Barcelona, ¿ya?, se estudió cómo el consumo de cannabis afectaba de forma negativa a la plasticidad sináptica. ¿Qué les estoy adelantando, ¿no? El consumo de cannabis, nos dice el proceso, va a afectar negativamente la capacidad de nuestro sistema nervioso de reconfigurarse ante los distintos estímulos que van apareciendo en nuestra vida. ¿Ya? Entonces genera una merma en esa plasticidad. Ya no es tan plástica, ahora es más rígida. Entonces el cerebro no tiene una gran capacidad de reformulación. Y además nos dice que esos procesos que se están afectando son claves para el aprendizaje y la memoria. ¿Ya? Entonces, aquí te muestra una revista que he visitado y aparece esta página, ¿cierto?, que es Science Direct, en donde hay una publicación de estos autores, ¿no?, que nos cuenta que el tetrahidrocannabinol delta 9 modula el sistema del proteosoma en el cerebro. ¿Ya? Nosotros ya sabemos qué es el proteosoma. Por lo tanto, esto nos está diciendo que la marihuana está modulando ese proceso de degradación de proteínas. ¿Ya? Y ustedes pueden entrar a la página, buscar en Google el nombre de ese artículo y les va a aparecer este resumen o abstract. Bien. ¿De qué se trata en resumidas cuentas la investigación que realizan? Se trata de lo siguiente. Vamos a tener acá a ratones, ¿no?, que se les inyecta a través del peritoneo tetrahidrocannabinol, THC. Y se va a estudiar el hipocampo de estas ratas. Obviamente se van a comparar con ratas control, a las cuales no se les inyecta THC para tener un parámetro de referencia. Y aquí, en resumidas cuentas, se va a hacer un proceso donde se van a rankear genes que hayan sido afectados por el THC. ¿Ya? Bajo técnicas que son más complejas de comprensión, se va a hacer un análisis para los procesos metabólicos y para el sistema proteosómico, ¿no? Entonces se llega finalmente a la conclusión, les cuento que hay una disminución
de la actividad del sistema protosómico. Es decir, en resumidas cuentas, va a haber una disminución en la degradación de proteínas, ¿no? Mientras el proceso metabólico va a variar, el sistema protosómico disminuye. Entonces, este es el esquema general de la investigación. ¿Cuáles son los resultados? Fíjense que en el hipocampo, que es la zona que está estudiando este grupo de científicos, la cual está relacionada con la memoria, se alteran 122 proteínas. Eso es el dato que entrega el estudio, ¿no? Aumenta la expresión de 42 proteínas respecto al grupo control, a las ratas que no fueron inyectadas con THC. Y miren cómo en las ratas que sí se inyectaron con THC no solo aumentan 42 proteínas distintas, sino que disminuyen otras 80, es decir, hay una variación bastante grande. Estas moléculas participaban activamente de los procesos de plasticidad neuronal. Por lo tanto, ¿qué nos está indicando eso? Que la plasticidad neuronal, esta capacidad de reconfiguración del cerebro, está siendo alterada, ¿no? Y obviamente si el proceso es muy alterado, la plasticidad va a ser muy perjudicada. Además, nos dice que una veintena de proteínas del protosoma disminuyeron su expresión de estas proteínas, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto en términos de plasticidad neuronal? Miren cómo el protosoma, ahí le puse una cruz para decir que no está funcionando bien. Entonces, en términos de plasticidad neuronal, les puedo contar que si como individuo recibo señales, mi célula, una neurona, ante esas señales produce proteínas, ¿no? Y van cambiando las señales del entorno. Por lo tanto, necesito quitar proteínas para generar proteínas nuevas, distintas, para responder a esas otras señales, ¿no? ¿Qué pasa si yo no tengo la capacidad? Es decir, como disminuyó en la célula, ¿cierto?, la actividad protosómica. Si yo no tengo la capacidad para sacar estas proteínas, ¿podré responder rápidamente al segundo estímulo, al tercer estímulo? Es muy posible que no. ¿Por qué? Porque estas proteínas van a mermar la actividad de la célula. Están acá cumpliendo una función que necesité mucho antes, ¿no? Entonces, hay mucho material ocupado, los aminoácidos están acá albergados en estas proteínas. ¿Cómo puedo entonces empezar a generar nuevas proteínas si no retiro antes estas? Por lo tanto, el hecho de que vamos al PDF, el hecho de que metabólicamente se haya alterado la plasticidad neuronal, ¿cierto?, alterando estos genes, haciendo que unos se activen y muchos otros disminuyan su expresión, que no se activen, y además disminuyendo la actividad de esta estructura que degrada proteínas para dar vuelta a la página, diríamos, ¿no?, y seguir respondiendo a los estímulos ambientales, ¿no? Lo que se puede concluir finalmente es que la administración de THC en estas ratas induce problemas de plasticidad neuronal en el hipocampo, ¿no? Estructura que está vinculada con la memoria y el aprendizaje. Así que esa es la conclusión de estos experimentos, y a través de esta clase podemos responder cómo se afecta el cannabis a la sinapsis neuronal. Decimos entonces de forma negativa. ¿Por qué? Porque disminuye la plasticidad, disminuye la actividad protosómica y por lo tanto juega un papel negativo en cómo nosotros podemos adaptarnos al ambiente. Es decir, el cerebro se hace mucho más duro en términos así como coloquiales, ¿no? Tenemos poca capacidad de adaptarnos a lo que va ocurriendo en el ambiente. Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben dónde enviar sus respuestas. Perdón, sus preguntas y sus futuras respuestas.